A continuación, escuche el mensaje de la palabra de Dios en este su programa Declaración al Día. Gracias damos a nuestro Dios por concedernos una vez más llegar ante ustedes. Para nosotros, en lo particular, no nos es rutinario, ni tampoco es algo en lo cual podamos tomar a lo liviano, sino que consideramos que es un privilegio, y por eso siempre queremos darle gracias a nuestro Dios por permitirnos poder llegar ante cada uno de nuestros hermanos a través de lo que es esta su programación, Declaración al Día. En esta ocasión hemos sido movidos por el Señor para tratar o dar una declaración sobre algo en lo cual no tiene nada agradable y es muy contradictorio en varios aspectos, y para ello pues vamos a estar elaborando en lo que es en este espacio de tiempo, y se trata precisamente sobre el servicio a nuestro Dios con nuestros bienes materiales, o el servicio a nuestro Dios con nuestro dinero, en lo cual digo no es agradable en el sentido humano, y es muy contradictorio, porque se pueden formar varios conceptos, varios pensamientos tocante a lo que es esta parte del servicio del pueblo de nuestro Dios hacia el Señor, o sea, hacia el servicio, digo, de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el que bien ministrare gana para sí buen grado. O sea, los que están enfrente de las administraciones de los bienes, del dinero de una congregación, o ya sea chica o ya sea grande, pues tiene que tener de Dios el temor para que sea buen administrador sobre lo que tiene que ver en el sentido económico, o sea, pagar la renta, pagar los biles, pagar la luz y todas las otras necesidades que se están envueltos dentro de lo que es, y digo yo, un grupo chico, un grupo grande, una iglesia o una denominación de miles, de cienes o de unos cuantos hermanos. Todos de una forma u otra se generan gastos. Entonces el servicio a nuestro Dios con nuestros bienes materiales, o sea, con el dinero, también es parte de las responsabilidades que como hijos de Dios tenemos. Pero digo que es contradictorio. ¿Por qué? Porque hay diferentes pensamientos, pero entre los diferentes pensamientos que hay, no queremos elaborar en el sentido negativo, sino más bien queremos enfocarnos en el sentido positivo a raíz de la palabra de nuestro Dios, y nosotros mismos a través de la palabra poder razonar en cuestión de este servicio a nuestro Dios con nuestros bienes materiales o con nuestro dinero. Para ello vamos a tomar dos expresiones escriturales. Primeramente vamos a tomar la escritura en Deuteronomios capítulo 16 versículo 17, y a la misma vez, para beneficio de algunos de nuestros hermanos que quisieran también leer en el capítulo 28 versículo del 1 al 15 del mismo libro de los Deuteronomios, la palabra de Dios nos dice: cada uno dé con el don de su mano, conforme a la bendición del Señor tu Dios que te hubiere dado. La otra expresión escritural que queremos también traer a referencia es en el capítulo 3, versículo 10 de Malaquías, donde la palabra de Dios nos dice así: traer todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el transcurso de los años en los cuales ya hemos ministrado al pueblo de nuestro Dios, hemos encontrado varios razonamientos tocante a lo que es este tema, o sea, del dinero, de lo económico, en qué dar, cuánto dar, a quién dar o cómo darlo. Ciertamente que en el pueblo de Israel
las dos expresiones escriturales que leímos, podemos encontrarlas a lo que llamamos el Antiguo Testamento. Y es fácil pensar que las expresiones que hemos leído solamente eran para el pueblo de Israel. Pero usando este razonamiento, si el pueblo judío, el pueblo de Israel, tomó en serio las expresiones dadas aquí por los profetas, viviendo en la ley, esforzándose en guardar los 613 mandamientos dentro de la ley. Y sin embargo, dentro de la ley se encuentran estos versículos o estas expresiones de la palabra de nuestro Dios. Y aún miramos en el capítulo 3 de Malaquías, versículo 10, donde hay una expresión del Señor, donde nos dice traer todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, o sea, en su casa, en los que sirven a los levitas. Y dice una expresión el Señor que es importante que la consideremos. Y dice esta: y probarme ahora en esto. Aún hay un reto, miramos una expresión de reto del Señor tocante a esto. ¿Por qué? Porque si hay algo en el cual el pueblo de Dios batalla, es precisamente en dar sin esperar recibir. Las diferentes expresiones y comentarios que por lo regular oímos entre el pueblo de nuestro Dios, el pueblo cristiano, es dar, pero con el corazón y con la mente de recibir lo doble. Y miramos aún los engañadores y estafadores que se mueven dentro del pueblo de Dios, en los cuales usan estas expresiones escriturales para destercionar al pueblo, para robar al pueblo. Y usan precisamente esta expresión: y probadme ahora en esto. Pero dice el Señor, es el que dice, ¿a quién? Al pueblo. Y estos estafadores, de los cuales hacen mercadería de vosotros, como nos lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, habla de estos hombres en los cuales hacen mercadería de vosotros. Pero estos que usan precisamente la expresión escritural, ¿para qué? Para robar al pueblo de Dios, para quitarles el dinero al pueblo de Dios, usando un mensaje que no es conforme a la palabra de Dios, usando la escritura, pero torcida para beneficiarse a sí mismos, para engrandecerse a sí mismos. ¿Y qué es lo que hacen? Precisamente engañar al pueblo, usando la palabra torcida. Expresiones muy comunes es donde usted, hermano, dé al Señor y el Señor le multiplica. Me ha tocado estar en dos actividades en mis años de comienzo como miembro de una iglesia. Fui a dos eventos, uno en Salinas y otra en la ciudad de King City, y he estado en otras, pero cito estas por la razón de que me quedaron más marcadas por las expresiones de los dirigentes, o sea, de los evangelistas. Unos eran músicos, otros evangelistas o pastores, en los cuales usaban palabras, expresiones para animar al pueblo a que diese. Y usaban palabras como: usted da al Señor, mi hermano, y el Señor lo bendice grandemente. Usted, mi hermano, mide, si se mide, el Señor también va a medir las bendiciones para usted. Usted, cuando dé al Señor, no dé sobras, usted dé en abundancia para que reciba en abundancia. Y el pueblo que no está bien instruido recibe las palabras persuasivas de estos indoctos que han torcido la escritura y trabajan con los sentimientos y las emociones del pueblo que no ha aprendido a caminar con Dios, sirviendo, dando, poniendo
entendiendo que el Maestro ya se dio el todo por nosotros desde antes que nosotros pudiésemos dar algo. El pueblo que no ha sido instruido, el pueblo que no ha podido entender y no ha podido vencer esa actitud, dos expresiones voy a usar: egoísta y avaros, que da porque tiene, pero esperando recibir lo doble. En el corazón del que sirve o del que da en esta forma, de los que han sido seducidos por los engañadores, es precisamente el dar, porque se les ha dicho y han creído en su mente y en su corazón que si da 100, el Señor le va a dar 200. Dice que el Señor te va a dar hasta que abunde, dependiendo con el sentir que lo estés dando. Pero no se te va a decir eso. No se te va a decir: hermano, usted dé, sirva al pueblo de Dios, al santo de a los santos del Altísimo, porque el Señor ya se dio el todo por usted. Sino se te va a decir: da para que recibas. Y ciertamente la palabra de Dios nos dice que pidamos, pedir y recibir, pero nunca van a usar la expresión que la misma palabra de Dios nos dice. Pedimos si es conforme a la voluntad de Dios. Si es la voluntad darte, te da. Si no es la voluntad de Dios, no darte, no da. Miramos, por ejemplo, el Señor estando en el templo, miró a los fariseos, a los ricos que traían bastante dinero, y miró a una pobre que solamente dio lo poquito, lo último que tenía, que no era nada. Pero esta mujer que dio no fue la primera vez que dio. Fue una mujer pobre, viuda, que ya había aprendido a dar de su miseria, y sin embargo no creo que haya sido la primera vez que dio, sino que dio ya desde antes. Ya tenía una actitud de dar, pero sin embargo dio y siguió siendo pobre, siguió siendo viuda. No dio lo poquito que tenía para enriquecerse, lo dio por gratitud, por reconocimiento de lo maravilloso que Dios otorga a aquellos que esperamos en Él. Pero no dicen que la viuda dio y se enriqueció, ni tampoco dicen que la viuda dio y siguió siendo pobre, porque el pueblo, si se le dice que la viuda dio siendo pobre y dio, siguió siendo pobre, entonces los que están sentados no van a poder ser estafados, no se les va a quitar. Pero la avaricia, los ávaros entre el pueblo de Dios, que dan cienes, que dan miles, porque he estado yo ahí. Las expresiones como vía de base de lo que estoy señalando en esta ocasión. Estaba ministrando, después del que cantó, ministró, pasó su representante a colectar las ofrendas. Y las palabras persuasivas de este hombre eran tan sagaces que comenzó primeramente hablando de los de a 500 y pasaron algunos de 500. Y primeramente decía, si usted da poco, Dios le va a dar poco. Usted dé en abundancia para que reciba en abundancia. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Alimentando el espíritu avaro del pueblo, que quiere dar 500 para recibir 1000. Da 1000 para recibir 2000. Da 1000 para recibir una casa, para recibir un carro. Y aquellos que tengan de escucharme, quiero que sepan algo. Muchos de los que piden en las radios, estaciones de radio, piden y tienen su grupo selecto para que llamen y den testimonios falsos, llamando y diciendo, hermano, es cierto, yo di $1000 y el Señor me concedió la casa que tenía. Son un drama. Hay muchas radiotones, televisión, por radio, por etcétera, etcétera, donde es un conjunto de hombres que preparan una estrategia
para trabajar con los sentimientos, con las emociones del pueblo avaro, que no ha aprendido a estar conforme con lo que tiene y dar, no sobras. Dar, porque entiende que es de bendición dar y que el Señor ya se dio el todo por nosotros. Ciertamente hay que ayudar y apoyar a los misioneros, a los grupos misioneros por diferentes partes del mundo, a las diferentes agencias que necesitan la ayuda, hospitales, congregaciones hay que ayudar. Y no digo que no ayude, no dé, pero sea sabio, ministre bien lo que de Dios ha recibido y no alimente a los lobos, no alimente a aquellos en los cuales hacen de continuamente precisamente eso, estafar al pueblo de Dios, estafarlo. Use con sabiduría y ministre lo que de Dios ha recibido. Y fíjese a quién se lo da, cómo lo da. De este que pidió los 1000, los 500, disculpen, después pidió los 100, al última él mismo se contradecía en sus palabras, diciendo que el que daba mucho iba a recibir mucho, y al última hasta motivó a los padres diciendo: mande a sus hijos con coras, con $1, con suelto, pero que dé, para que Dios le dé en abundancia, Dios le dé riquezas. Primero decía que a los de 500 iban a recibir riquezas, al último el que daba una cora también le dio la misma promesa, iban a recibir riquezas. Para mi asombro, era una gran multitud la que pasaba. Yo no tenía mucho en el camino de Dios, unos si acaso 2 meses de bautizado, pero pude darme cuenta de la sagacidad de estos hombres. Otro evangelista de fama internacional se presentaba en la ciudad de King City. Después de pedir la ofrenda y orar por los que iban a ofrendar en sus oraciones, y digo esto con base porque no es una imaginación y Dios me es testigo de que no son inventos, sino es una realidad, y me consta lo que estoy diciendo. Después de la oración oraba y decía que de los que daban más, decía en su oración: ahora que se encuentren dinero por las calles, que debajo de sus colchones aparezcan $. Y aún en esas oraciones sin ciencia, sin sentido, el pueblo de Dios se las tragaba y cooperaban y daban en abundancia. En mi razonamiento decía: ¿por qué no oraba para que él se lo encontrara? ¿Por qué no oraba para que el dinero apareciera debajo de su colchón y no debajo del que iba a dar? Pero el pueblo avaro, que no sabe estar conforme con lo que de Dios ha recibido, siempre da esperando recibir más, queriendo dar más. No es la base establecida por nuestro Dios, entendiendo que si vamos a pedir a nuestro Dios, primero consideremos lo mucho que de parte de Dios ya tenemos. Pablo pidió no riquezas, Pablo pidió sanidad, pero sin embargo el Señor no le dio la sanidad, sino que le dijo: bástate mi gracia. Si das, no esperes recibir lo doble de lo que das. Piensa en tu mente y en tu corazón de que te baste la gracia, porque la gracia no es algo, es alguien, es el mismo Señor Jesús, el cual se entregó por nosotros para que nosotros no tengamos riquezas materiales, sino para que tengamos vida y vida en abundancia, que permanece para siempre, y no buscando solamente bienes materiales. Ciertamente pedimos, pero no aferrarnos en ello, y no dar con el propósito de recibir lo doble, porque solamente estás alimentando a los lobos, estás enriqueciendo a los falsos,
Y tú estás contribuyendo para que siga la corrupción dentro del pueblo de Dios. Y miren cuánto corrupto no hay entre el pueblo de Dios, con distintivos de pastores, de evangelistas, de ministros. Y es una abundancia por causa del pueblo que ha permitido que la corrupción espiritual. Da 100, el Señor te va a dar 200. Da 500, el Señor te va a dar 1000. Usted, mi hermano, dé los 1000 y pida la casa que usted quiera, porque los he oído también por radio en inglés y en español. Y no solamente aquí, sino aún en México y en otros lados. He oído esa actitud de los sagaces, de los asalariados, en los cuales se aprovechan del pueblo sencillo, ignorante y a la misma vez avaro, de no estar conformes con lo que de parte de Dios hemos recibido. Y es importante dar. No digo que no hay que dar, porque es bendición de nuestro Dios cuando tenemos la disposición de dar, de servir, pero hay que ser buenos administradores. No es bueno usar la expresión de decir: yo doy y ahí se encargue el Señor de ellos, y ahí el Señor sabrá de ellos. No, hay que fijarnos. Esa es una actitud que no ayuda. Sea buen administrador. Fíjese a quién le da, con el propósito que va a dar, con el sentir que va a dar, y cuál es el uso que se le va a dar a su dinero. Y si alguien de los que estuviesen de estar escuchando y quisieren ayudar, comuníquese con nosotros. Podemos conectarlo con agencias en las cuales tienen testimonio que han servido al pueblo de Dios en la miseria. Están los mártires, La Voz de los Mártires, agencias en las cuales han distribuido por miles de Biblias en países que han sido, o pueblo de Dios que ha sufrido en países donde no hay la libertad que nosotros tenemos, y han sido llevados precisamente no solamente a sufrir de hambre o ser torturados, sino hasta la misma muerte. Tenemos conexión con evangelistas que nos consta, porque hemos estado en aquellos lados, en África, donde lo que recolectan está bien archivado y se ha llevado y se ha distribuido en lugares donde hay miseria, Biblias, alimentación. País donde me ha tocado, donde hemos estado ahí y hemos ido a cazar animales. Y de los mismos animales que se cazan, los gacelas que se matan, son los que sirven para darle de comer al pueblo. En las reuniones no hay reuniones de lujos ni platos, sino solamente en lo que se pueda servir, en hojas de platanales, en hojas anchas de alguna planta, es lo que sirve como platos. India, nuestro hermano Emilio Po, ministrando a los leprosos. Hay agencias en las cuales se benefician grupos, movimientos de hermanos cristianos en los cuales sufren por la falta de apoyo entre el pueblo de Dios, porque el pueblo por lo regular a lo real, a lo verdadero, a lo genuino, a lo que es, cierran sus bolsas, cierran sus carteras, cierran sus entrañas. ¿Por qué? Porque ahí no se les enseña que des 100 para que recibas 200. Sino que des para que de la abundancia que Dios te ha dado, alguien más se beneficie de ello. Para que compartas la bendición económica que de Dios has tenido, alguien más se ha beneficiado de ello. No estamos pidiendo que lo manden a nosotros, sino que llámenos y nosotros les damos números de teléfono. Les damos también correos electrónicos, les damos el website
para que ustedes directamente se conecten con estos grupos de hermanos en los cuales están sirviendo sin esperar recibir nada a cambio. Y esa es la actitud que debe de haber entre el pueblo de Dios: dar sin esperar recibir. ¿Por qué? Porque aún el Maestro ya se nos dio a nosotros por completo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para no para que tengas riquezas, sino para que tengas vida y vida en abundancia. Que el Señor te bendiga grandemente y que sepas ministrar aquello que de Dios has recibido. Que cuando tú cooperes, ofrendes, diezmes, lo uses con sabiduría, te examines a ti mismo en tu corazón, y que si lo que estás dando, lo estás dando esperando recibirlo doble. Si estás con el pensamiento y con la idea solamente de dar para enriquecerte, estás dando bajo una mala actitud, y de cierto la bendición espiritual que de Dios tenemos no la vas a obtener. Que la gracia del Señor Jesús sea contigo. Si ustedes desean más información sobre esta declaración y otras más, comuníquese con nosotros. Estamos para servirle. Dios los bendiga. Si usted desea más información sobre estas declaraciones, o si desea participar en alguno de nuestros estudios bíblicos, háganoslo saber. Estamos para servirle. Nuestro número es 831-386-9112 o márquenos al 831-297-0879.